Es para mí un placer entrevistar a Vicente Sánchez, amigo personal al que quiero y admiro desde hace muchos años, y que con su trayectoria personal y profesional desarrollada desde muy distintas facetas, como profesor de música, como director de coros, como gestor de distintos programas educativos relacionados con la música, cuando ocupaba distintos puestos de responsabilidad en el gobierno del Principado de Asturias o como compositor, tanto ha contribuido al desarrollo de la música en nuestra comunidad autónoma. Buenos días, Vicente. Buenos días. ¿Cómo te entró esto del gusanillo de la música en tu vida? Pues no es nada original. O sea, como muchísima gente, pues mi iniciación en la música fue en un internado de religiosos. Como mucha gente de seminarios, de órdenes religiosas y demás, allí empezó la formación musical, allí empecé a cantar, desde ahí no paré. Concretamente en un internado de Bujedo, ¿no? En Burgos. Yo estuve con La Salle en Bujedo, Burgos. ¿Y cómo llegó un neno de Caborana a Bujedo? Pues de manos de uno de aquellos reclutadores de órdenes religiosas que pasaban por las escuelas. Yo estaba en las escuelas de La Salle, en Caborana, y de una familia minera, porque soy nieto, hijo y hermano de minero, pues en plan de que tienes vocación, no tienes vocación, que de aquella ni lo sabías, pues fui al internado. Estuve 9 años. ¿Y el contacto con la música dentro del internado? Pues creo que es mi mejor recuerdo del internado. Era una riqueza musical lo que había allí. Había escuela de música, allí hicimos el solfeo, 3 cursos de lo que se llamaba entonces armonium, que era de órgano, y luego mucho canto coral, escolanía, coro de mayores, coro de críos, con órgano de tubos solemnizando todo el año litúrgico, conciertos diversos de música profana, rondallas. Había un verdadero ambiente musical. Y en tu trayectoria como maestro, ¿qué lugar ocupó la música? Yo soy un maestro quizás un poco atípico también, por eso de las especialidades y demás. Yo fui profesor de primaria antes de la EGB, después de matemáticas, ciencias, la especialidad de música y la de educación física. Entonces fui profesor de matemáticas, ciencias, fui profesor de educación física y fui profesor de música. Y entonces la música, dentro de lo que fue la enseñanza, yo creo que fuimos incluso un grupo en Asturias pioneros de la recuperación de la música en la escuela y de la asignatura de música en la escuela y en secundaria. El famoso APM, la Asociación de Música en la Escuela. Entonces trabajamos mucho, hicimos mucha formación de profesorado, cursos, estudiamos el CODAL y el otro, todos estos sistemas que había. Yo creo que en mi vida hay 2 cosas importantes a nivel profesional, ¿no? La música y el deporte. Llegamos a la etapa de dirección de coros. Durante 35 años estuviste dirigiendo coros, Sí. Concretamente el coro de Caborana y el Orfeón de Mieres. Pero en esos momentos tú fuiste cofundador de la Federación Coral Asturiana FECORA. ¿Qué fue lo que te indujo a crear esto? Pues Lo que os indujo. Pues el primer boom de coros en Asturias, estamos hablando de 1974, fundación de la Federación Coral Asturiana, en Pola de Siero. El primer presidente fue Urbano Arregui, un ingeniero de Pola de Siero, y entonces un grupo de directores y de gente como Alfredo de la Roza y demás,
dije, bueno, ¿por qué no hacer una federación coral cuando hay federaciones corales tan potentes como la catalana, la valenciana o la vasca? Y entonces fundamos la Federación Coral Asturiana. Y llegó a tener, que yo sepa, 160 coros, incluidos de hombres, mixtos, de jóvenes, de niños. Entonces fue precisamente la primera actuación de coros de esa federación fue en Covadonga, ante una visita que hicieron los entonces reyes Juan Carlos y Sofía. Y como una necesidad de hacer en Asturias lo que venía funcionando con fuerza en otras comunidades. En esos 35 años que estuviste como director de coro, supiste que tuvisteis momentos estelares. ¿Qué momento estelar o momento escogerías tú en esa etapa de director de coros? Creamos el Orfeón de Santa Cecilia de Caborana, que dirigí 24 años, casi 24 años. Fue un coro en el que realmente hubo y toda la gente que pasó, está en otros coros, lo recuerda, como una época de un ambiente de amistad tremendo dentro del coro, y probablemente una actuación en Polonia, en un parque público en Polonia, y otra en una población, me parece que fue en Berna, en Suiza, donde estaba un montón de gente, y yo estaba dirigiendo y notaba que me daban con cosas en la espalda. Y entonces, una de las del coro que estaba delante, no se aguantó y dijo, ¡guaje, estate quieto! Quedamos cortados, porque entonces la madre salió corriendo y cogió a un crío que me estaba tirando pipas a la espalda. Desde tu experiencia como director de coros durante tantos años, ¿qué cualidades crees tú que debería de tener un buen director de coro? Bueno, yo lo primero que hice en mi vida de dirección fue leerme un libro, que era el libro del director, por cierto bastante grueso. Y de todos los cursos que hicimos, formación de técnica de directores, los cuatro veranos en Cataluña, yo creo, y viendo después la experiencia, conociendo a muchos directores, hay algunas cosas que yo creo que ya con la edad uno saca como resumen. Y uno, que lo que manda es el tipo de coro que tienes, no lo que a ti te guste. Después, que los coros son verdaderas escuelas de democracia y deben serlo de tolerancia. Allí hay de todos los credos, ideologías y demás, y acaban generalmente conviviendo sanamente y en amistad. Y eso hay que cultivarlo. Y esa es una de las principales tareas de un director. Mano zurda, los problemas, verlos venir. Siempre hay gente más problemática que otra en un grupo de 40, pues hay de todo. Después, a la hora de elegir repertorio, yo creo que una cosa importante es saber tu coro de 20 conciertos, 15, ¿para qué tipo de público va a cantar? De poco vale que yo sea un director que no me guste las habaneras. Yo conozco directores punteros que las habaneras las tenían como género de segundo o tercer grado. En música no hay segundo ni tercer grado. Si tú vas a un lugar donde la habanera es la música que gusta en aquel lugar, incluso tiene fama, lo que tú no puedes es meterles un concierto de música del Renacimiento o clásica. Si vas a hacer un intercambio con un coro de otra comunidad autónoma, lo normal es que lleves algo de aquella comunidad, igual que ellos cuando vengan aquí, querrá la gente escuchar que aquel coro de fuera canta algo de lo de aquí. Luego hay que tener un repertorio muy variado, que dé gusto a la gente que tienes allí, pues si a la gente le va la música sacra, yo soy un enamorado de la música sacra, entonces, pues habrá que tener música sacra, pero no solo música sacra. Luego, el director tiene que a la hora de elegir el repertorio, preferentemente, qué gustos tienen el coro que tiene allí y generalmente para qué tipo de público va a cantar. Y luego, eso sí, luego entre col y col puedes ir metiendo lechuga, y otro tipo de cosas, pero el repertorio tiene que ser muy variado. Y luego, bueno, depende muchísimo también ya de las posibilidades económicas.
de la capacidad de gestión que tengan las directivas sucesivas de los coros. Yo me he encontrado con todo tipo de directivas, unas muy buenas, otras ineficaces y otras que tenía que hacerlo el director si no, no lo hacían. Entonces hay de todo, pero hay cosas que son de sentido común, pero importantes. ¿Y cómo ves el panorama de la música coral asturiana en la actualidad? En la actualidad, personalmente pienso que es del tiempo que yo llevo, que estuve dirigiendo, o de estos últimos 40 años, probablemente sea el peor momento. Y es el peor momento, diremos, por la pandemia. Evidentemente sí, ha desmontado la mayor parte de los coros y aún hoy se ensaya a remolque y de mala manera. Y mucha gente no ha vuelto a los coros. Pero ya viene de antes. ¿Cuál es el gran problema de los coros? Primero, hay demasiados coros probablemente para lo que es Asturias. Luego, segundo, los hombres participan muy poco en las cosas culturales y las mujeres participan muchísimo. Lógicamente, eso en el equilibrio de sonido de un coro tiene su repercusión negativa. Y dicen, es que hoy día la juventud no entra en los coros, porque tienen demasiado en qué entretenerse y ocuparse, y tienen entre los dedos máquinas que les llevan el tiempo. Y demasiada actividad fuera del colegio todos los días. Sí, si a eso añades que en los centros educativos han desaparecido los coros de jóvenes y los coros de niños, pues el caldo de cultivo. A la gente joven no va a los coros porque no le guste la música coral, no va porque no la conoce y porque la gente que hay allí son de otra generación que no es la suya. Si no se corrigen esas cosas, yo veo un futuro negro, quedarán la mitad de coros que hay ahora como mucho, y que puedan cantar a un nivel, bueno, respetable en cualquier tal, quedarán 8 o 10. Y ahora vamos a tu etapa de gestor dentro de cuando tenías responsabilidades en el gobierno del Principado de Asturias. En este caso estabas como jefe de servicio de educación y de enseñanzas artísticas, y en ese momento se crearon el Conservatorio Superior de Música de Asturias, el Conservatorio de Oviedo, los conservatorios profesionales del Valle de Nalón, el de Occidente y el Conservatorio Elemental de Mieres, de Lena y demás. También se crearon las escuelas de música. Bueno, fue una etapa muy fructífera a nivel musical en Asturias. ¿Cuál de estas gestiones recuerdas tú como la más complicada o difícil y por qué? Bueno, pues fue una época que empezamos en 1986 y nos encontramos un panorama musical bastante desolador. Es decir, existía el conservatorio de la Diputación, que era entonces de Oviedo, de grado medio, y nada más. Y ese conservatorio de grado medio, con unas instalaciones totalmente insuficientes, con un profesorado muy mal pagado y con mucha dedicación, cobraban un 80% del sueldo de interino de un funcionario de la Diputación. Las especialidades instrumentales, de 100 matrículas, 90 eran de piano, el 80% era matrícula libre, en academias y demás, y entonces iban a examinarse libres, y una cola de examinandos, 3 minutos toca esta pieza y aprobaste o suspendiste. Es que no podían hacer más tampoco. Y entonces poco a poco pues había que hacer otro conservatorio. Se hizo el conservatorio el Martínez Torner en la casa del Deán Pallarinos en la Corrada del Obispo, y luego ya poco a poco pues hacía falta un conservatorio superior en Asturias, y ya en tratos con el ministerio pues se solicitó, fue un gran expediente, asignatura por asignatura, bueno, económico, todo, y al final se aprobó el Conservatorio Superior de Música de Asturias, Eduardo Martínez Torner. Y luego ya estaba en trámites, ese le creó el ministerio, pero hubo que pelear mucho, y había empezado los trámites Chema Martínez, que estuvo en los temas antes que yo, que es de Avilés, y el Conservatorio de Grado Medio, profesional de Gijón. Luego vino el de Langreo, hicimos luego las mancomunidades del Nalón, un conservatorio, mancomunidad del Valle del Caudal, Mieres Ayerlena, otro conservatorio. El de Nalón acabó siendo de grado medio,
y el de Mieres Ayerrena se quedó un grado elemental. No había lugar a otro conservatorio de grado medio. El de Avilés, Julián Morboy, ya funcionaba como de grado medio, ahí ya la base importante de Chema Martínez, que fue el verdadero creador de ese conservatorio. Y luego ya nos metimos cómo ordenar la enseñanza no profesional, la enseñanza amateur, con las escuelas de música. Porque si algo tiene Asturias es una riqueza artística y musical en el pueblo tremenda. Y empezamos con escuelas de música, con ayuntamientos, con subvenciones, hacer algunas construcciones, hacer cursos, y fue tal la respuesta que yo recuerdo una convocatoria de subvenciones anual en que participaron escuelas de música municipales, escuelas de música de asociaciones privadas, 64. En una comunidad tan pequeña. Tan pequeña, vamos. Entonces habíamos copiado un poco el modelo de escuela de música de Teruel, de Alcañiz, del País Vasco, de Alcobendas en Madrid. Fuimos mirando cómo había y luego, claro, orientando, buscando una línea de subvenciones que cuesta meter la primera vez una cosa de estas para las escuelas de música municipales y privadas, asociativas, y la construcción, por ejemplo la de Infiesto, la de los 4 caños, la hicimos nueva, etc. Y tiramos, y fue el verdadero punto de arranque. Que una de las cosas que más, creo, costó vencer es la reticencia de los músicos profesionales de conservatorio a que hubiese escuelas de música. Lo entendían como que era quitarles a ellos los puestos de trabajo del grado elemental. Entonces llegamos a convencerles, primero nosotros íbamos a seguir con la política de crearlas, pero que se convenciesen de que cuantas más escuelas de música hubiese, de enseñanza no profesional, más gente se iba a presentar a las pruebas de acceso a grado medio o a hacer el elemental en un conservatorio que tuviese elemental. Y programamos en las escuelas de música la obligación de incluir aquellos instrumentos de poca matrícula en los conservatorios, obligatorios, y entonces tener una sección de música preprofesional para la gente que podía y quería y pudiese prepararse para la prueba de acceso. Poco a poco se fue rompiendo el hielo y no tardaron mucho en darse cuenta de que efectivamente... Entonces, ese fue un momento delicado. De todo esto, ¿tú de cuál te sientes más orgulloso? Pues yo me siento ahora orgulloso, mirando la distancia, del Conservatorio Superior, que no había en Asturias, y después de los 8 o 9 mil alumnos de las escuelas de música que hay en toda Asturias. De eso, y gente sin edad. O sea, las escuelas de música es otra cosa. No prima el nivel técnico porque hay que ser, y es necesario, ya virtuoso con lo que se exige hoy día en la enseñanza de instrumento, pero sí crea muchos aficionados a los conciertos, llena las salas, los patios de butaca y da la satisfacción personal de ver a gente, incluso un exconsejero que está tocando el acordeón en la escuela de música, con 80 años en la escuela de música. Esas cosas sí te dejan una satisfacción. Es increíble, sí. O sea, aquella gestión fue muy buena a nivel musical, luego, oye, el tiempo lo come todo y se olvida, pero tampoco se hace para que se recuerde. O sea que... ¿Y qué opinas, Vicente, sobre la problemática, que yo creo que es una problemática ya que viene muy atrás, de la incompatibilidad que el profesorado de instrumento de los conservatorios tiene, que no puede actuar como solista en conciertos si es profesor instrumentista de conservatorio? Bueno, esa es una problemática seria que perjudica profesionalmente a bastantes profesores, principalmente los profesores de instrumento, y que ya viene arrastrado desde la Ley General de Incompatibilidades del Personal de las Administraciones Públicas. Entonces, viene ya desde el año, no sé si es el año 84, 1984, y toda la legislación posterior. En mis tiempos en la consejería se solucionaba sin mayor problema. Es decir, los centros en su autonomía pues iban llevando el tema con los profesores implicados. El alumnado generalmente entiende que su profesor, si quiere tener un nivel de profesor, debe subirse a un escenario a hacer conciertos
y a ser posible con públicos comprometidos, porque es su parte de formación continua como profesor, y el alumno lo entiende. Entonces, no cambió la legislación, hay comunidades autónomas que siguen con una interpretación estricta de lo que pone aquella ley, hay otras comunidades que han dado un sentido ya lato sensu a la ley, incluso hay legislación educativa posterior que se contradice con la interpretación estricta, y se ha llegado a una situación que ya viene arrastrada de los últimos 25 años, sobre todo, en que hay profesorado de música de conservatorios, no solamente del superior, también del grado medio, que tienen muchas dificultades o casi la imposibilidad de dar conciertos importantes fuera de, o sea, que comprometan parte de su horario escolar. Entonces, fueron las negociaciones, los sindicatos, el colectivo, la plataforma, hablando y hablando con la administración, se fue progresando, pero el problema sigue ahí. O sea, hoy día un profesor de conservatorio puede dar conciertos, cosa que también antes se negaba en aquellos informes técnicos, puede dar conciertos siempre y cuando sea fuera del calendario y horario escolar. Vacaciones, fin de semana, festivos, pero claro, eso no soluciona el problema y siguen grandes valores de la música, sobre todo, claro, jóvenes y no jóvenes. Algunos han visto arruinada su carrera pianística, por ejemplo, por no poder dar conciertos en Nueva York, en París. Otros han tenido que renunciar a su plaza de funcionarios interinos o pedir excedencia para poder dedicarse a dirigir un grupo musical o hacer música. Además, no quiero dar nombres porque siempre me dejaría alguno. Entonces, ¿cómo hacer para que eso no suceda? Hay comunidades autónomas que simplemente hicieron su propia ley. Asturias tiene una ley de incompatibilidades y ahí se podría enganchar, pero yo creo que hace falta voluntad política, porque la política está para dar soluciones a problemas complejos. Lo fácil lo hace todo el mundo. Y esta gente sigue estando perjudicada. Es una formación continua a la que tiene derecho por ley el profesorado, y al mismo tiempo le resulta gratis a la administración porque son ellos los que tienen que prepararse los conciertos y subirse al escenario. Entonces, hay tres cosas donde se podría enganchar una solución. Una, la ley básica educativa dice que un profesor tiene la obligación y el derecho a la formación continua. Y un instrumentista, es que ese es el camino de que pueda perfeccionarse. Es de interés social. En la ley de incompatibilidad de Estado del Principado consta que lo que es declarado oficialmente de interés social es compatible. Compatible siempre con los límites fiscales, económicos y de horas al año que rige para el resto. Eso se da por supuesto que tiene que ser así. Es de interés social. Las programaciones que tenemos en Asturias de sociedades filarmónicas, casas de cultura, fundaciones municipales de cultura, asociaciones de todo tipo, que tiran para hacer sus programaciones de este tipo de profesorado y que al mismo tiempo les permiten tener actividades de calidad. Es de interés público. Hay que declararlo. Si no se declara, es como si no lo fuese. Y luego, hay otro tema que es más difícil de entender, y es que un profesor instrumentista, dicen, su tarea no es creación artística, sino reproducir lo que otro artista creó. Y el artista que compone ese sí es compatible, pero el que toca no es compatible para dar conciertos. Cuesta entenderlo, pero el argumento básico para mí es el siguiente. Es tan importante la creación que aporta el instrumentista que su acción de tocar, con su carácter, su interpretación, su habilidad técnica, es el que hace que una gran composición se quede, a la hora de interpretarla, en mediocre o en excelente. Genial. Desde la mediocridad, una gran obra, un instrumentista puede hacerla mediocre, y una obra normal puede hacerla excepcional un instrumentista con su creación.
si se le declara creación artística, también sería compatible en la ley del Principado. Es un problema que está ahí, que está perjudicando y que urge que haya solución política a este tema.